Maribel Calvani. Pues yo estudié letras, pero me dediqué a política internacional desde que salí de la universidad. Y la verdad, to- estuve trabajando en la Organización Demócrata Cristiana de América y ahí fue donde, bueno, trabajando en la vodka, fue que tuve relación más directa con Luis Herrera. Estando yo en la vodka, él no estaba ya en la vodka y él ya no era presidente. Yo lo visitaba en su casa, en la Herrereña. Yo lo debo haber conocido de una manera más formal, porque mi viejo era Aristides Calvani, ¿ok? Dos recuerdos de Luis Herrera. Uno mío, ¿ok? Porque yo lo iba a visitar en la Herrereña, estando en la OTCA, porque yo trabajaba en la OTCA, estuve trabajando en Centroamérica, en el Caribe. En Centroamérica fui para Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y siempre, bueno, uno como que consultaba a Luis Herrera. No lo vi tantas veces, pero me gustaba ir a verlo, porque era muy asequible, muy abierto y muy ameno. Eso con respecto a mí, porque yo también trabajé en Haití, metí de cabeza. Entonces también eso permitía poder ir a hablar y echarle los cuentos. Y mi viejo, que estuvo de secretario general de la OTCA, Luis Herrera estaba de presidente. Mi viejo estuvo metido de cabeza en Centroamérica. Y Luis Herrera fue tremendo apoyo en ese trabajo que se hizo en Centroamérica. Por ejemplo, la gente de Nicaragua contó mucho con ese apoyo. Margarita Palacios es un personaje que está de por medio en todo eso. Mano derecha de Luis Herrera, evidentemente. Así que sí, es una combinación de vivencias. Centroamérica, todo el trabajo que se hizo desde la OTCA en Centroamérica contó con un respaldo fundamental del gobierno del presidente Herrera. Y fue de un gran apoyo para los dirigentes políticos de Centroamérica, que además eran opositores. Entonces ahí tienes, por ejemplo, Vinicio Cerezo, en la Guatemala que le tocó vivir a Vinicio. eh, una de las cosas que más ayudaba era ese apoyo del gobierno de Venezuela, porque entonces Vinicio llegaba a Ciudad de Guatemala y un funcionario de la embajada lo estaba esperando a la pata del avión. Y ese funcionario lo llevaba a... Vinicio se la pasaba prácticamente todos los días en un lugar distinto, ¿ok? Pero cuando viajaba tenía ese apoyo. Como Vinicio, otro. Yo te puedo hablar también de la gente de Nicaragua, los de la Coordinadora Democrática. Ahí está Azucena Ferrey, Adán Fletes, ahí hay unos cuantos. Eh, una de las cosas que era una maravilla, además, Calvani pensaba en eso y Luis Herrera lo compartía, que el apoyo internacional es una gran protección para estos dirigentes políticos. Frente a ¿Y esto, cómo fue la relación entre Calvani y Luis Herrera? pues lo que yo conozco fue buena, porque además eh, se respetaban mucho. Era el propio Calvani el que decía que el apoyo con el que se contaba desde el gobierno de Luis Herrera era increíble. Y lo fue, o sea, eh, cuando mi viejo estaba metido de cabeza en Centroamérica, por ejemplo, viajaba para El Salvador e iban militares activos con él, ¿ok? O sea, Bernardo Rigores, por ejemplo, era uno de los que iba con él. Entonces iban para El Salvador porque entonces eso le permitía a él eh, porque el viejo se conectaba con militares, partidos políticos, iglesia, incluso con la gente de ultraderecha. El viejo nunca cerró las puertas al diálogo. Entonces eso también estaba dentro de toda esta dinámica. Pero él se podía llevar a militares y demás hierbas porque tenía el apoyo de Luis Herrera. Y entonces eso permitía que se hicieran
los cursos, por ejemplo, con los militares, y entonces Rigores le decía, maestro, porque era un poco para mostrarle a los militares de allá la superioridad de los civiles sobre los militares. Entonces eran de las cosas bien interesantes. Y ya te digo, o sea, se pudieron hacer una pila de cosas realmente buenas porque se contó con su apoyo. Todo el apoyo, o sea, todo lo que se logra del trabajo por la democratización de América Central, eh, el periodo de mayor apoyo fue el de Luis Herrera, porque Calvani sigue haciendo su trabajo, o sea, fueron años trabajando en Centroamérica, pero, pero el tener el apoyo de la Embajada de Venezuela, donde estuviera, fuera en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, eso era un apoyo inmenso. ¿Ok? Y eso fue gracias a Luis Herrera que sabía que todo eso era importante. Y ahí yo tengo que hacer una separación. Una cosa es como yo vi que trabajaba la política una serie de dirigentes de COPEI, de Acción Democrática, del MAS. Pero la escuela que yo tuve con Aristides Calvani era otra. Para Calvani, desde que fue canciller, era muy importante la relación humana. No solamente la relación política, el cargo, sino la relación humana. Y Luis Herrera tenía eso también. Luis Herrera era una persona abierta, asequible, no voy a decir la palabra, pero era echador de. Tenía muy buen sentido del humor. Yo no sé si afine, porque al final mi viejo venía de la generación de Caldera, y en Copey también había sus diferencias, pues. Pero mi viejo en eso no, él no comulgaba con las diferencias. Él creía que las diferencias eran importantes porque todo eso sumaba. ¿Ok? Y él era muy respetuoso. Entonces, para mí el aspecto más importante de esa época era ese. Las relaciones internacionales desde Venezuela, léase Luis Herrera o Calvani, siempre fueron con una conexión del lado humano, además de. Y eso permitió un acercamiento distinto. ¿Ok? Hoy en día, yo no veo esto. Hoy en día, lamentablemente, bueno, todo se mueve por intereses, pero peor que nunca. Pero bueno, forma un poco parte de toda la evolución que ha venido teniendo este mundo en el que vivimos y un poco todos los procesos que se han ido viviendo. En todos lados, porque la verdad es una cosa que además se pone en evidencia, que ya Calvani lo ponía en evidencia en su momento, es la falta de líderes. Y hoy en día es peor. Entonces, eso es una cosa que gracias a Dios yo no la viví. Oh, sí. Mi viejo decía no me acuerdo exactamente la frase, pero él hablaba de una escasez de líderes, una carencia de líderes. Y la verdad que sí. O sea, ya entonces había una debilidad en el liderazgo. De hecho, Chávez llega al gobierno porque en los años anteriores, léase COPEI y Acción Democrática, hubo debilidad de liderazgo. ¿Ok? Y por debilidad de liderazgo, no sé, yo te puedo decir, por ejemplo, en el caso del partido COPEI, yo estaba en la OTCA y desde la OTCA, no era yo la única, éramos tres que trabajábamos juntos en la OTCA, hablamos con unas cuantas personas de COPEI y nosotros lo que les decíamos era eso, que nosotros lo que veíamos era que faltaba organización, más organización en el partido y más como, o sea, nosotros planteamos que había como una necesidad de refundarse, porque empezábamos a ver que declinaba, pues.
Eso fue su sueño, porque además cuando lo funda con Enrique Pérez Olivares en los años 60, o sea, para mi viejo la formación era vital. Y claro, a nivel político, partidista o ideológico, era súper importante. Entonces, él funda el IFEDEC junto con Enrique Pérez Olivares en los años 60 y eso permite empezar a formar líderes de todo el continente, porque no era solamente, se trabajaba básicamente con la democracia cristiana en aquel momento. Y entonces habían cursos en el IFEDEC de meses o cursos más cortos, pero daban una formación increíble. De ahí salieron presidentes, de ahí salió Vinicio Cerezo, Napoleón Duarte, Rodrigo Carazo, o sea, de ahí salieron hombres que fueron presidentes. Y para él, o sea, él le puso alma, vida y corazón al IFEDEC durante muchísimo tiempo, porque incluso después desde la OTCA, la vinculación con el IFEDEC siguió y muy fuerte porque se hacía información con el IFEDEC. Y entonces ya no era el IFEDEC in situ, como se había trabajado tanto tiempo, sino que viajaba personeros del IFEDEC, iban con gente nuestra de la OTCA para dar distintos cursos. Pero de cajón, claro que sí, porque además Luis Herrera eso sí lo tenía clarito. Fíjate todo lo que resalta la cultura en tiempos de Luis Herrera. O sea, todo lo que él construyó y todo lo que dejó por justamente darle un valor a la cultura más allá. Porque es más allá, o sea, es identidad, es cultura, es formación, es mucho. Luis Herrera en eso sí estaba clarito, clarito, clarito. Yo te diría que Luis Herrera era campechano en su manera de ser, brillante en su manera de pensar y expresar. Es un tipo extraordinariamente inteligente, perspicaz, con una manera de ser, porque además aquello de que era gordito era así como muy bonachón, porque de verdad era buena gente y amigo de sus amigos, ¿ok? O sea, no, Luis Herrera era una persona realmente excepcional. Que haya gente que no lo haya entendido, no me extraña. Que haya gente que lo culpe porque, bueno, porque hubo corrupción en su gobierno y de amigos de él. Bueno, pana, yo ahí no me meto, tú sabes, porque es verdad, sí lo hubo, pero para Luis Herrera sus amigos eran intocables. O sea, era amigo. Y de verdad de una lealtad impresionante.